este capítulo. Bueno, el capítulo titula Átomo de hidrógeno. Introducción, teoría semiclásica del átomo de hidrógeno de Bohr, problemas de los dos cuerpos y teoría cuántica del átomo de hidrógeno. ¿Ya? En la parte de introducción, poquito vamos a conocer el átomo de hidrógeno, que todos o muchos deben conocer o tener una idea. En general, un átomo, ¿de qué está compuesto un átomo? Un átomo está compuesto de un núcleo y de la partícula elemental o partículas elementales que están a su alrededor, ¿no? El núcleo tiene también partículas elementales en su interior, es decir, el núcleo está conformado por dos partículas, que son los protones y los neutrones. Y las partículas que están alrededor del núcleo se llaman electrones. Y generalmente las propiedades de los materiales eléctricas o propiedades de los sólidos en general es debido a los electrones. ¿Ya? Entonces aquí juega un rol muy importante los electrones. Bueno, el átomo tiene un tamaño aproximado de un nanómetro o 10 a la menos 9 metros, ¿ya? Ese es el tamaño aproximado de un átomo. Evidentemente el núcleo es más pequeño, el núcleo tiene un tamaño de más o menos 10 a la menos 14 o 15 metros, ¿no? Se llama un Fermi. Entonces es pequeño el núcleo, pero en este curso solo vemos a los electrones, al átomo, pero cuando hablamos del átomo hablamos de los electrones. Así que temas de núcleos no lo vemos. Y ya les decía, estos electrones se mueven alrededor del núcleo. Bueno, ya les he mencionado de tres partículas que conforman el átomo, que son el electrón, protón y neutrón. De esas tres partículas, sabemos que dos partículas tienen carga eléctrica y la tercera es una partícula neutra, es decir, no tiene carga, pero tiene masa, es una partícula. Y las dos que tienen carga tienen el mismo valor de carga eléctrica en magnitud, pero de diferente signo, ¿ya? El electrón una carga negativa y el protón una carga positiva, pero su valor es el mismo. Normalmente representamos al electrón con la letra E, ya con signo menos o simplemente E, y tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb negativo. Y el protón podríamos colocarle positivo o simplemente P, ya, y tiene una carga igual a la del electrón, pero positivo, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y el neutrón, como les decía, tiene una carga igual a 0. ¿Listo? Una carga igual a 0. Muy bien. Entonces, bueno, un átomo en su estado fundamental, en su estado natural, si quieren, tiene una carga neta 0. ¿Ya? Átomo en su estado fundamental o en su estado natural en su estado fundamental Cuando hablo de estado fundamental me refiero al estado de menor energía, en la que, digamos, está más cómodo, en la que está naturalmente, digamos, en la que se encuentra, ¿ya?
Por ejemplo, ¿cuál sería de ustedes su estado natural en este momento? ¿Quisieran estar cómo? ¿O cómo se sienten más cómodos? ¿Cómo se sienten más cómodos, jóvenes? ¿Dónde gastan menor energía? Jóvenes, ¿en qué estado les gustaría estar? No, ustedes, ¿en qué estado les gustaría estar? ¿Carga cero, me dijiste? Sí, pero la pregunta es, ¿ustedes en qué estado les gustaría estar? ¿En un estado en la que les exija menor energía? Digamos, de tres estados posibles: estar sentado, estar de pie, o estar caminando, o estar corriendo. De cuatro estados, ¿en cuál estado les gustaría estar? Sentados estarían ahí cómodos, mirando su tele o leyendo algo, pero sentados estarían en un estado, digamos, de menor energía. Obviamente los otros estados requieren, y si hacen mucho ejercicio o están caminando mucho, van a querer estar en su estado fundamental, que es descansar, digamos, ¿ya? Bueno, entonces el átomo en su estado fundamental, en su estado de menor energía, recuerden, este estado es de menor energía, de menor energía. El átomo en estado fundamental se encuentra en estado neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene carga neta, tiene carga neta igual a cero. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que hay tantos electrones como protones para que se cancelen, ya que tienen la misma magnitud, ¿no? Entonces, la carga neta, la sumatoria de carga neta de un átomo es igual a cero. ¿Ya? Allí se encuentran los átomos. Obviamente, si es que se rompe esto, es decir, se rompe este equilibrio, si hay exceso de electrones, entonces decimos que es un átomo ionizado negativamente, o si hay un exceso de protones, decimos que el átomo está ionizado positivamente. Entonces, hay formas en las que podemos conseguir que un átomo esté cargado, ¿ya? Y eso únicamente se logra que haya más electrones o más protones. Bien, entonces, como les iba diciendo, los electrones son los principales responsables de la mayoría de las propiedades atómicas que se reflejan en las propiedades macroscópicas. Por ejemplo, eh, estudiar la conductividad de los metales es a través de los electrones, la conductividad térmica a través de los electrones, ¿no? Después, ¿qué más? Bueno, principalmente esos dos son de interés para los de ingeniería, ¿no? Por las propiedades eléctricas, térmicas, ¿ya? Y, repito, son los electrones los responsables. Bueno, pero un poquito comentando acerca del núcleo. El núcleo se conoce o se puede caracterizar por la letra ZE. Ya, entonces un poquito vamos a hablar del núcleo. Solo es una manera de comentario. En el núcleo hay una cantidad de partículas entre protones y neutrones. Ya, Em, entonces ya les dije que los protones tienen carga positiva y los neutrones carga neutra. Entonces, acá hay esas partículas. ¿Y qué es Z? Z es el número atómico. Y de alguna manera, este Z
es una información importante para el átomo porque nos permite ubicar, ¿no?, a los átomos en la posición en la que se encuentran en la tabla periódica, ¿ya? Z1, Z2, Z3, entonces se ubican, ¿no?, de acuerdo al Z, al número atómico, en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, obviamente Z va desde 1, 2, ¿cuántos elementos hay? Cuando yo estaba en colegio había algo de 109, creo que ahora hay algo de 116, ¿ya? Entonces, esto obviamente entre elementos naturales y artificiales. Es que se ha incrementado porque se han hecho nuevos átomos, digamos, artificiales. Bueno, pero este Z me indica el número de electrones o de protones que tiene el átomo, ¿ya? Por ejemplo, si Z vale 2, quiere decir que en el núcleo hay 2 protones. ¿Y cuántos electrones habría en el estado fundamental? ¿Cuántos electrones habría en el estado fundamental en el átomo? También habría 2 porque dijimos que es un estado neutro. Muy bien, entonces, esa es la función de Z, ¿no? De información de cuántos electrones o protones hay, y además también esa información nos permite clasificarlo al, al átomo en la posición de la tabla periódica. ¿Ya? Bien, entonces, ahora, pero no me dice sobre la cantidad de neutrones que hay acá, ¿no? Por tanto, una forma de conocer al núcleo completo es a través del número másico. A es el número másico, porque, repito, este Z solo me da la cantidad de protones y electrones, pero no me da la cantidad total de todo el átomo de partículas que contiene, porque no me dice de neutrones. Así que introducimos este número másico, como el número de protones más el número de neutrones, ¿ya? Eso es el número másico. Ese número másico me dice entonces ahora la cantidad total de partículas que hay en el núcleo. Entonces, eh, un átomo X se va, digamos, conocer a través del Z y del A. El Z me va a dar información del número de electrones, y el A, el número total de partículas que hay en el núcleo. Y eso sería, la suma de los dos sería el total de partículas del átomo en cuestión. Entonces, coloco acá en superíndice A y aquí Z. Ya, esto va a ser, digamos, la forma de encontrar o de describir a un átomo con todas sus partículas, donde A, repito, me da la cantidad total de partículas en el núcleo, y Z, la cantidad de partículas que están orbitando alrededor del núcleo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplos. Ahora, um, hay una familia de isótopos. Familia de isótopos. Ya, una familia de isótopos que va a depender, en este caso, a ver, el átomo está conformado, dijimos, por 3 partículas. Familia significa de un mismo tipo, ¿ya? Entonces, si hablo de isótopos del hidrógeno,
Cuando hablo isótopos me refiero a igual Z. Entonces, isótopos del hidrógeno. Entonces, ¿qué tiene que cambiar si en la familia queremos que sea el mismo elemento, por ejemplo, hidrógeno, pero que el Z no cambie, pero que sea otro isótopo diferente al, digamos, al normal? Entonces, ¿qué tendría que cambiar de los tres números? ¿A o Z? Ah, muy bien. A tendría que cambiar porque Z es el mismo, entonces no puede cambiar Z y tiene que ser por eso es un isótopo. Entonces, lo que cambia sería A. Y para que cambie A, tendría que cambiar no Z, pero sí N. ¿Y qué es N? Número de neutrones, ¿ya? Entonces voy a tener acá uno, uno. Este no puede cambiar, este no puede cambiar, pero esto puede cambiar, pero esto puede cambiar. Y ya, por ejemplo, este es el hidrógeno natural, el que se encuentra, digamos, de forma natural o en estado fundamental, ¿ya? Y aquí, ¿qué cosa ha cambiado con este isótopo? O con este isótopo, ¿qué ha cambiado ahí? El número másico, obviamente, pero ¿por qué cambió el número másico? Acá, ¿cuántos neutrones hay en el hidrógeno natural? ¿Cuánto? ¿Cuántos neutrones hay en ese isótopo natural? ¿Uno? A ver, revisen bien el concepto de A. Cero, ¿no? Cero. Muy bien. Ahí cero. No hay neutrones, pero sí hay un protón. Porque si no, no sería neutro, ¿no? Sí o sí tiene que haber un protón. Porque repito, si no hay protón, entonces no sería átomo. Entonces sí hay un protón, pero no hay un neutrón. En cambio, en el otro hay un neutrón y hay un protón. En el otro hay dos neutrones y hay un solo protón. ¿Ya? Este es el natural, este es el estable, estos son inestables. A esto se llama deuterio y este se llama tritio. ¿Ya? Este es el deuterio y este es el tritio. Son elementos radioactivos porque son inestables, es decir, son de corta existencia, tienen que desintegrarse, tienen que emitir radiación de alta energía, obviamente, ¿no? Al ser inestable, tienden a desintegrarse y al desintegrarse emiten una radiación de alta energía. Entonces, los átomos presentan familias de isótopos, ¿ya? Tienen varias familias de isótopos. Uno de los más comunes, por ejemplo, es el isótopo del uranio, ¿no? Buscamos isótopo. Ahí está. El uranio natural es una mezcla de tres isótopos también. Hay algunos que tienen más isótopos, ¿ya? Aquí también vemos el isótopo del uranio 3. El más común es el 238, el que está en las tablas periódicas.
pero hay el 234, el 235 con menos neutrones, ¿no? Ya, entonces los isótopos tienen propiedades químicas similares, sin embargo tienen propiedades radioactivas diferentes. Como les decía, los que son diferentes al natural son los elementos que son inestables y normalmente se desintegran emitiendo radiación de alta energía, ¿ya? Generalmente estos isótopos inestables tienen corta duración de vida. Bueno, entonces nosotros vamos a ver obviamente el átomo natural, el átomo de dos partículas, ¿ya? El problema por eso se va a resumir solo en un problema de dos partículas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esas son la familia de los isótopos. Bueno, aquí les muestro la tabla periódica, donde, como les decía, el Z ha sido fundamental para ubicarlos a los elementos en las diferentes posiciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, empezamos con el átomo más sencillo, el hidrógeno. Z vale 1, es decir, un electrón o un protón. Z2 significa 2 electrones o 2 protones. Y así, 3, después este no es 4, ¿no? Va de manera... No, esto no va, sino 2 es el helio. Va de forma por filas, ¿no? Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya no va verticalmente. Ya, entonces, y de acuerdo a esto se lo ubica de acuerdo a sus propiedades. Por ejemplo, en estas propiedades los zetas corresponden a elementos metálicos. A este lado, los zetas de estos átomos son gases nobles. Los zetas de este lado son semiconductores, ¿no? Y aquí con unas ciertas propiedades también son algunos conductores, ¿no? Y aquí tenemos los naturales. ¿Ya? Bien, entonces por eso es importante el entender qué es Z. Muy bien. Ahora sí, vayamos únicamente a concentrarnos al átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es el átomo más sencillo. ¿Por qué es el átomo más sencillo? Ya me creo mencionado, ¿no? ¿Por qué es el átomo más sencillo? Porque solo está compuesto por dos partículas. Mientras más partículas, más complicado, digamos, el sistema. Ya físicamente estudiar pocas partículas resulta fácil y que en comparación de muchas partículas, porque imagínense, eso pasa en cualquier sistema, ¿no? Aún en nuestro curso, si fuéramos más, se dificulta digamos, la enseñanza un poco, porque hay diversidad de pensamientos, diversidad de ideas que podrían ser positivos, pero implican mayor esfuerzo, digamos, para llegar a un acuerdo común. Porque mientras más somos, más tendemos a depender unos de otros, más interactuamos unos de otros, ¿no? O solo se queda uno hablando con una persona. Al contrario, uno habla con una persona, luego va con otro. Entonces, de alguna manera hay una interrelación entre todos, ¿ya? Entonces, mientras más elementos contenga el átomo, el sistema se vuelve más complejo, porque, repito, empiezan a depender unos de otros. La dependencia hace que se complique el estudio de esos átomos. Sin embargo, si solo hay dos partículas, entonces los dos van a entrar en acuerdo, ¿no? Fácilmente,
van a, van a hacer primero del otro lo que le conviene y luego al otro lo que le conviene. Entonces, no hay mucho problema si son dos partículas. Lo mismo pasa con los átomos, ¿no? Por su cantidad de partículas, esto le da, digamos, la simplicidad enorme a este átomo. Entonces, es el átomo más simple de todos los átomos. Tiene número másico 1 y número Z 1. Ahora, un poquito hablando de las tres partículas que se han descubierto en diferentes años, empezando por el electrón en 1897 por Thomson, y en 1911 el protón, ¿no? En su modelo atómico de las pastas, de las pastas, ¿no? Y después se descubre el átomo, perdón, la partícula neutrón en 1932 por Chadwick. Ahora, el átomo de hidrógeno, por su simplicidad, le hace que tenga algunas características principales. Una de ellas es que tiene una solución analítica exacta. En realidad es el único átomo que puede resolverse de forma analítica. Es el único átomo que podemos conocer todo del átomo sin recurrir a ordenadores. Ya podemos hacerlo todo a través de, eh, digamos, de cálculos analíticos, y son exactas sus soluciones. Y esta solución que tiene completo el átomo de hidrógeno va a ser la base o va a ayudar mucho para la comprensión y estudio de otros átomos. Ya es como quien decir, es la columna o los pilares para entender los demás átomos. Es más, los demás átomos no fuera posible su, digamos, su comprensión completa si no conociéramos al átomo de hidrógeno. No fuera posible sus soluciones aproximadas si no fuera posible conocer las soluciones del átomo de hidrógeno. Entonces, básicamente, si no hubieran pilares o fundamentos, se caería, digamos, nuestra, nuestra construcción o nuestro edificio. De la misma manera, si no conociéramos nada del átomo de hidrógeno, no podríamos conocer los demás elementos, ¿ya? O sería muy, digamos, vaga nuestro conocimiento. Sin embargo, conocemos mucho de los otros elementos gracias al conocimiento previo del átomo de hidrógeno. Ahora, hablamos de átomos hidrogenoides. ¿En qué sentido? De que siempre es posible llevar un átomo que tiene dos electrones, o sea, siempre es posible llevar a un sistema de dos partículas. ¿Ya? Por ejemplo, el litio, ¿cuántos electrones tiene? ¿O cuánto vale su Z? Tres, muy bien. Entonces, este no es un problema de dos partículas, porque tiene tres electrones y tres protones, y habría que ver cuántos neutrones. Pero si solo consideramos las partículas con cargas eléctricas que interactúan, porque al final solo nos interesa el tema de electrones, así que simplemente el Z, ya no tanto el número másico. Entonces, pero siempre es posible llevar esto a Z1. Cuando hablo de Z, ahora estoy hablando de los electrones, no estoy metiéndome con los protones, ¿ya? Voy a, tal vez no voy a colocar Z, pero porque no quiero que se confundan, no estoy quitando protones, pero sí puedo quitar electrones. Así que entonces hago un dibujito nomás. Esto no cambia, lo que cambiaría, digamos, va a ser esto. Aquí tengo dos, aquí tengo uno. Lo puedo llevar sin cambiar el núcleo, lo puedo llevar a este átomo que tiene tres electrones, a este átomo.
¿ya? O que tiene un solo electrón. Entonces, estoy estoy ionizando al átomo de litio, estoy extrayendo dos electrones. Entonces, es posible extraer, digamos, electrones de los átomos y convertirlo a un problema de dos partículas, un electrón y un núcleo. Esto lo vamos a ver como una sola partícula, ZE, ¿ya? La carga 1 va a ser ZE y la carga 2 va a ser la partícula del electrón. Yo tengo ahí dos partículas. Entonces, generalmente es posible hacer eso y por eso podemos llamarlos a este conjunto de átomos con un solo electrón hidrogenoides. Los hidrogenoides son son átomos con dos partículas, pero la diferencia del átomo de hidrógeno es que la segunda partícula va a tener una carga ZE, ¿ya? Entonces, hablamos, repito, de átomos hidrogenoides. Bien, ¿está claro lo que es hidrogenoides? Átomos con un solo electrón. Los átomos hidrogenoides o átomos de hidrógeno también podemos decir, porque un átomo de hidrógeno es un átomo hidrogenoide, ¿no? Son partículas o su partícula está sujeto a un movimiento con un potencial central, ¿ya? Y esto hace que tenga una simetría esférica. El central significa que la fuerza de interacción entre las dos partículas se dirige hacia el centro, como en este caso, ¿ya? Al ser una fuerza eléctrica, su fuerza sería una fuerza central. Debido a la simetría esférica, la función de onda que va a describir a estas partículas va a permitir separar en coordenadas radiales y angulares. Y como les decía anteriormente, la particularidad de dos partículas es que tiene soluciones analíticas y exactas, ¿ya? Y finalmente, las soluciones de estos átomos hidrogenoides nos permite tener alguna idea para construir, digamos, o para atacar a los átomos con muchos electrones que también se llaman multielectrónicos, ¿ya? Entonces, como se han dado cuenta, las partículas elementales se han ido descubriendo a inicios de 1900, ¿no? Cosa que ahí todavía no estaba desarrollada la teoría cuántica. Entonces, intentar explicar al átomo de hidrógeno con la teoría cuántica era impensable porque todavía no estaba naciendo la mecánica cuántica. Bueno, no estaba todavía madura, digamos. Si bien estaba naciendo, pero no se podía, digamos, aplicar directamente a estos sistemas porque todavía no estaba, digamos, desarrollada la mecánica cuántica, ¿ya? Así que, pero con la física que había en ese entonces, que era la clásica, y también había ya indicios de cuantización de energía, había hipótesis de Planck, había trabajos de Einstein. Con todo eso, obviamente se forman modelos semiclásicos del átomo de hidrógeno. Pero esos modelos tienen éxito, imagínense, vamos a ver que tienen un éxito rotundo en el átomo de hidrógeno. Entonces, obviamente, debió causar una alegría grande cuando han podido que la teoría semiclásica podía explicar completamente al átomo de hidrógeno. Pero después han querido aplicar a otros átomos y ha habido el fracaso, un fracaso rotundo también, ¿no? Entonces, han tenido que esperar hasta que la mecánica cuántica se desarrolle para poder, digamos, describir correctamente a los átomos diferentes al átomo de hidrógeno.
Y el principal problema, digamos, que ha dado surgimiento a este modelo semiclásico de Bohr, del átomo de hidrógeno, son la emisión de radiación de estos átomos, ya que se llaman espectros de emisión o espectros de absorción. Como les había dicho, los espectros son la clasificación de longitudes de onda. Entonces, este átomo de hidrógeno presenta un espectro bien diferenciado, bien, digamos, propio de él, ¿ya? Entonces, ahí era el punto de partida, explicar el espectro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a explicar el espectro del átomo de hidrógeno a través de un modelo semiclásico que fue desarrollado por Niels Bohr. ¿De acuerdo? El modelo semiclásico de Bohr. Bien, me gustaría que podrían alguien hablar de estos modelos para la siguiente clase. Alguien que quisiera ganarse unos 8 puntitos por lo menos. Modelos atómicos. Ya, desde el primer modelo atómico científico, digamos el de Dalton, porque el de Demócrito ya son más filosóficos, ¿no? Pero si quieren pueden hacer mención de esos modelos, pero a partir del Dalton, digamos, es la palabra átomo fue introducido por Demócrito, me parece. Luego viene el de Dalton. Luego viene el de Tom Rutherford. El de Thomson. El de Bohr. Y el cuántico. El cuántico y el Bohr lo vamos a desarrollar conmigo, pero podrían ustedes ver esto y tal vez un poquito más hablar del átomo desde un punto de vista, digamos, cualitativo, ¿ya? De por acá, no desde Dalton, desde Demócrito hacia abajo hay más modelos, pero son más cualitativos. Y de aquí para acá ya, de alguna manera, se mejora eso, ¿no? Ya, entonces, por favor, esto, la siguiente clase, el que quiera un poquito comentarnos sobre los modelos atómicos. El modelo atómico de Bohr tiene su fundamento en los trabajos de Rutherford. El modelo de Rutherford acerca del átomo es un modelo planetario, ¿no? Donde ya el modelo planetario se conocía muchos siglos atrás, en la que el Sol está en el centro y están orbitando los planetas alrededor del Sol. Entonces, ese modelo lo utiliza Bohr, un modelo planetario. Los electrones giran alrededor del núcleo, ¿ya? Su teoría es basada en dos hechos. Como les decía, estudia el espectro del átomo de hidrógeno y también utiliza la teoría cuántica de Planck. ¿En qué consiste el modelo atómico de Bohr? En 1913, Bohr desarrolla esta teoría semiclásica porque, repito, utiliza el modelo clásico planetario de Rutherford y la teoría cuantizada de la energía de Planck o de Einstein para proponer o para explicar las líneas que aparecen, las líneas espectrales que aparecen debido al átomo de hidrógeno. Entonces basa su trabajo en tres postulados, ya tres postulados dos que son bastante obvias y como Planck, ¿no? Algo tiene que digamos, inventarse, si quieren el término, o proponer algo nuevo. Y lo que él propone algo nuevo es la cuantización del momento angular. Eso es lo nuevo. Él dice, bueno,
me parece que el momento angular también está cuantizada. Y solamente puede tener valores de NH barra, donde N es un número entero, ¿no? Es un número discreto, 1, 2, 3, 4, etc. Eso, digamos, es la contribución fundamental de Bohr. Suponer la cuantización del momento angular. Al igual que Planck supuso la cuantización de la energía, Bohr también ahora se propone cuantizar el momento angular. Ya eso es el trabajo adicional de Bohr. Lo demás es todo clásico. Por ejemplo, el 1 dice el electrón se mueve en órbitas circulares, modelo clásico. El 3 tiene que ver con conservación de la energía, ¿no? El electrón solo absorbe o emite energía cuando pasa de una órbita permitida a otra. Ya, eso también tal vez podría ser algo novedoso, ¿no? Aquí habla de niveles de energía. Va a decir que el electrón puede emitir o puede absorber únicamente cuando el electrón cambia de niveles de energía, cuando hay un salto de un nivel a otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Bohr postula lo siguiente, ¿no? Dice, si el electrón se encuentra en un nivel de energía superior y baja a un nivel inferior, entonces tiene que haber una pérdida de energía y eso se transmite en una radiación, ¿no? Emisión. Pero si el electrón está a un nivel inferior, necesita una energía externa para pasar a este nivel. Entonces necesita absorber energía para que el electrón salte al nivel superior. Ya esto se llama absorción. Ya, entonces, finalmente Bohr va a introducir este término, cambio de energía. Cambio de energía. Cambio de energía. Ya. Luego vemos más ampliamente esto, ¿ya? Entonces, en base a esos tres postulados, Bohr empieza su trabajo. Enseguida, por favor. Bien, me gustaría también que lo vean esta parte, pero así lo reforzamos la siguiente semana. El modelo de Bohr, ya que aquí tienen una tarea pendiente. La cuántica sí no lo vean, pero el modelo de Bohr es sencillo, así que esto lo vamos a ampliar hasta acá. ¿Ya? El modelo de Bohr, hasta el modelo de Bohr. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren 8 puntos, por favor, puedan hacer esto, ¿no? ¿Sí? Por 8 puntos. Y eso va al primer parcial, para aumentar su primer parcial. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre la tarea? Sí, sus características más importantes, ¿no? ¿Qué decía Demócrito del átomo de... ¿Qué decía Demócrito acerca del átomo? ¿Cómo está constituido? ¿Qué es? ¿No? Lo mismo Dalton, Rutherford, ¿no? ¿Cómo lo estudia al átomo, ¿no? ¿Cómo lo considera? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué fuerzas existen? Etcétera. Lo mismo que Thomson. Y un poco novedoso sería el de Bohr. Y también algunas de las, pueden colocar las fechas, ¿no? En las que se han descrito estos modelos y los autores, solamente que los autores están por sus nombres, ¿no? Los autores que están por sus nombres. ¿Listo? Más, más descriptivo, como dices. Bien, entonces, a partir de ahí continuaremos la siguiente clase, por favor, a partir de lo que ustedes ya van a introducir al átomo de Bohr. Desde ahí continuamos, ¿no? Aquí tenemos, vamos a llegar a este resultado, a la cuantización de la energía del átomo de hidrógeno. Vamos a ver que bueno, el anterior capítulo
bueno, si en el anterior capítulo el electrón está, o la partícula estaba atrapada, ¿no?, en las paredes, y hemos visto que partículas atrapadas manifiestan propiedades discretas de energía o cuantización de la energía. En este caso, el electrón está atrapado en el núcleo, está atrapado por el núcleo, no es una partícula que está libre, no está ligada al núcleo, por tanto, también va a manifestar propiedades de cuantización de la energía, que está dado por esta expresión, ¿ya? Y este término, repito, es muy importante para los átomos, su energía. Bueno, entonces quedaremos aquí, jóvenes, y nos vemos el lunes. El lunes no hay clase, me parece, ¿no? El martes nomás. Ya, entonces ahí tiene un poquito más de tiempo. Y también si tienen preguntas acerca de su... ¿Ya han logrado conformar sus grupos, jóvenes? ¿O cómo va? A ver, revisaremos si están, cómo están sus grupos. FIS Moderna.